bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Gracias por unirse una vez más a estos encuentros tradicionales de los miércoles. La semana pasada hablamos de qué hacer con los pesos. Hoy vamos a hablar de qué hacer con los dólares. Y más específicamente nos referimos a los dólares locales, que se encuentran líquidos en la cuenta comitente o a la vista en una cuenta bancaria y que no generan rendimiento. Bueno, la idea es poder presentar opciones y oportunidades. El pasado 15 de septiembre, el Banco Central emitió una resolución, la 7106, la cual limitaba el acceso al MULC a las empresas que tuvieran vencimientos de deuda hasta marzo del 2021. Esto provocó que muchas empresas se vieran forzadas a reestructurar sus deudas. Esto generó incertidumbre en el mercado por las dudas acerca de cómo las compañías iban a hacer frente a sus obligaciones. Y provocó un desplome generalizado del nivel de precios de los papeles de empresas de primera línea en dólares. Para que tengan una idea de un orden de magnitudes, en el mes de septiembre, en promedio, los papeles cayeron un 10% en dólares y un orden del 6% en octubre. Ahora, del otro lado, del lado de las empresas, de a poco, aquellas empresas que tenían vencimientos más cortos están anunciando al mercado sus planes para pagar sus deudas. En algunos casos se ofrecen canjes que dan la posibilidad al tenedor de deuda local de poder recibir flujos en el exterior. Y esto es muy importante, sobre todo en un momento de mercado en el que el canje entre el dólar MEP y el dólar contado con liqui está en niveles máximos históricos. Para que se den una idea, el mes pasado tocó máximos por arriba del 10% y noviembre empezó fluctuando en niveles entre 5 y 7%, con lo cual a nivel histórico es un nivel alto. Y poder acceder a un papel de una empresa de primera línea que paga un flujo afuera con un rendimiento muy atractivo es una muy buena oportunidad para analizar. Otras empresas están evaluando efectuar una parte de pagos en dólares y otra parte canjear y reestructurar. Otras están ofreciendo un premio en cash para aquellos inversores que se decidan hasta en una determinada fecha, que emitan su voluntad de canjear. Con lo cual lo que estamos viendo desde el sector corporativo es una respuesta muy favorable. Han demostrado una gran iniciativa y voluntad de pago, porque no se trata de un problema de solvencia, sino una regulación que hizo que sus flujos se tuvieran que reacomodar, o sea, los flujos del pago de la deuda se tuvieran que reacomodar. Bueno, por esta razón nos pareció muy interesante poner la lupa en este fenómeno tan específico de mercado y analizar oportunidades de inversión en dólares. Nuestro Head de Credit Research, analista de crédito corporativo, un experto en crédito corporativo, Ezequiel Fernández, nos va a comentar de la dinámica del mercado corporativo en el último tiempo y de las características de algunas compañías. Y nuestro Senior Sales Trader, experto en mercados, Paulino Seoane, va a hablar de los papeles que hay en el mercado y va a explicarnos los canjes que se ofrecieron últimamente. Así que, Ezequiel, buenas tardes, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, vamos a dar un poquito de color ahora respecto de cómo viene el tema del contexto de mercado con estos bonos corporativos. Y me parece que acá es importante, por más que la mayoría de nuestros asistentes aquí al webinar conozca
contarles que obviamente estos bonos corporativos tienen un perfil quizás más defensivo, más seguro. ¿Qué otra clase de activos que tenemos dentro de Argentina que pueden estar dolarizados o parcialmente dolarizados o dólar link? Si ustedes ven en la pantalla sobre su izquierda la performance de precio de, por ejemplo, Hermerval, que tiene muchas empresas que tienen flujos dolarizados, los bonos soberanos, muchos de ellos también dolarizados, y los bonos corporativos, vemos que el perfil de los bonos corporativos, que obviamente están sustentados por el cash flow de las empresas, donde hay un poquito más de certidumbre respecto de cómo es la función de repago y donde priman más las decisiones económicas que otro tipo de lógicas. Quien ha invertido en estos bonos durante este periodo tan complejo que empezó quizás a finales del 2018, han tenido una protección muy superior. Y también lo vemos del lado de la derecha de este slide en lo que son los retornos. Si vemos, por ejemplo, en los últimos 12 meses, un periodo muy complicado para lo que fue el mercado de capitales argentino, vemos, por ejemplo, que el Merval ha perdido un 68% de precio en dólares. Los bonos soberanos, el benchmark de los bonos soberanos ha perdido un 51%, y los bonos corporativos de calidad, después vamos a hablar un poquito cuáles son los bonos que tienen un poco más de calidad y cuáles son los bonos más distress o los bonos que están más estresados financieramente. Bueno, estos bonos de calidad han perdido solamente 12%. Nadie está contento con perder plata, pero la verdad que en el retorno relativo claramente se ve que incluso han estado por encima de la performance de lo que ven ahí, MSCI Latinoamérica, es el índice de acciones latinoamericano, que incluye Brasil, Chile, México, países que por ahí son percibidos por la comunidad financiera como mucho más seguros que Argentina. Y la verdad que si fuéramos todavía más atrás, también existe una performance bastante resiliente a lo largo de los distintos ciclos políticos de la Argentina de este tipo de activos, de esta clase de activos. Bueno, yendo un poquito más a los detalles de esto que hablábamos de corporativos de calidad y lo que puede identificarse como distress o empresas que están un poquito más complicadas a la hora de enfrentar el pago de su deuda, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, obviamente una de las dimensiones principales es el nivel de apalancamiento, la relación entre la deuda que tienen y los resultados operativos. Otro punto importante son las amortizaciones o las cuotas de deuda que tienen que ir pagando las empresas si están muy juntas, muy acumuladas en el corto plazo, en los próximos meses, en el próximo año, o si tienen, digamos, un horizonte de pago más lejano, un poquito más mejor distribuido a lo largo del tiempo. Y bueno, de nuevo en el gráfico de la izquierda se puede ver que aquellas empresas que nosotros identificamos como de calidad, que cumplen estos atributos y que también tienen, por ejemplo, accionistas controladores, dueños que necesitan mantener un standing en el mercado porque tienen que volver recurrentemente a buscar deuda y porque forma parte de su normal actividad financiarse en el mercado de capitales, vemos que han sido realmente mucho más defensivos y, bueno, obviamente tienen un retorno inferior. Estamos hablando de que digamos, los corporativos de calidad, como vemos ahí a la izquierda, la línea punteada, han oscilado entre un retorno del 10% al 15% y se han movido dentro de esa banda. En este momento podemos ver bien a la derecha de ese mismo gráfico que el retorno está, digamos, no en el umbral superior, pero sí ya empieza a ofrecernos algo de 13, 14, 15% en dólares de retorno por año, y es un nivel bastante atractivo, no solo per se, sino también en un escenario en donde el mundo en general está con tasas muy bajas. Y haciendo un poquito más de zoom todavía dentro de los distintos bonos corporativos, podemos ver en el gráfico de la derecha lo que, digamos, se llama usualmente la diferenciación por duración. Los bonos cortos, que, digamos, vencen, repagan enseguida, ahora, en un año, en 2 años. Los bonos intermedios,
y los bonos largos, como por ejemplo pueden ser el Pampar de la empresa Pampa Energía 2029 o incluso el bono 2047 de YPF. Y como vemos ahí, los bonos de duración más corta son en general los que están rindiendo más en este momento porque en un escenario de mucha conflictividad financiera y de mucha incertidumbre, el repago inmediato está un poco en duda, la regulación del Banco Central disparó nuevamente el nivel de los rendimientos y hizo caer, digamos, el valor de los bonos que tienen el vencimiento más cerca. Esto es algo que sí que mucho el ciclo económico y como pueden ver, la TIR o el retorno de estos bonos sube y baja y lo mismo, digamos, lo contrario sucede con el precio. Pero bueno, para aquellos inversores que están procurando proteger esos dólares, claramente la inversión en las empresas de calidad y de los bonos largos o intermedios puede ser un factor importante a la hora de decisión. Hablando un poquito más en particular sobre lo que ya mencionó Gabriela, que es la normativa del central, y para entender un poco por qué disparó, digamos, la subida de los retornos de los bonos y la caída del precio, bueno, fue una normativa que se dio en septiembre y en el contexto de una balanza de pagos para Argentina que estaba viendo una salida de dólares acelerada y una caída de reservas. El Banco Central entonces optó por regular un poco lo que es el acceso de dólares de las empresas para el pago de deuda y básicamente les puso el requerimiento un poquito, no enteramente obligatorio, pero sí con, digamos, bastante, digamos, el central tiene que tener un sí y un no respecto del acceso al mercado de cambios, de tener que conseguir refinanciar el 60% de los vencimientos de deuda que las empresas enfrentan de acá hasta fin de marzo. Si luego de marzo esta nueva regulación podría extenderse o no, es una buena pregunta y va a depender un poco de la dinámica justamente de la balanza de pago. Los dos aspectos positivos que nosotros vemos en este momento y por los cuales creemos que hay oportunidades dentro del espectro de los bonos corporativos es que primero, Argentina está con un superávit comercial bastante fuerte. A pesar de los problemas estructurales que tiene la economía, mantenemos desde hace varios meses superávit comerciales que en algunos momentos han llegado a ser 1.5 billones de dólares por mes. Y lo otro es que realmente las empresas han conseguido generar estrategias para que esta regulación no les afecte muy fuertemente la capacidad de repago y un poco trabajar con el central para ver cómo los flujos de dólares de entrada y salida pueden acomodarse. Entonces veamos un poquito cómo está el mapa hoy en términos de rendimiento, que lo pueden ver en el eje Y, en el eje vertical de este gráfico, y la duración, o sea, el periodo de repago de cada bono. Como habíamos visto en los gráficos anteriores, los bonos más largos, Pampa 29, como vemos ahí, Galicia 26, Telecom 26, que están abajo a la derecha, son los bonos de más largo plazo. Y también, digamos, cuanto menor rendimiento, más seguro es el perfil de la empresa, lógicamente. Entonces, cada inversor tendría que tratar de encontrar en este mapa, por supuesto, cada uno con la ayuda del consultor financiero que les pueda contar un poco la historia de cada empresa, en qué lugar podemos optar por alocar alguna parte de nuestro portfolio, porque obviamente la decisión de inversión en bonos corporativos tiene que ir de la mano con el balanceo de distintos activos y de las necesidades de cada inversor. Pero bueno, basado en este mapa, podemos elegir una distinta composición de bonos y acá, bueno, también es bastante relevante el tema de liquidez. Por ejemplo, en este mapa que tenemos acá tenemos más o menos unos 15 bonos, pero en realidad los bonos corporativos que son susceptibles de inversión, por ahí lleguen a 35, 40, dependiendo el nivel de liquidez al cual, digamos, podamos acceder. Y es algo que ustedes pueden ver en el daily, en el informe diario de Balance, con las distintas listas de los bonos disponibles y las distintas métricas de cada empresa para encontrar qué nombres les resultan más cómodos.
Pero ahora, bueno, le voy a pasar un poco la posta a Paulino para que él nos comente respecto de justamente qué oportunidades estamos viendo dentro del espectro de los bonos más seguros, qué métricas estamos viendo y por ahí también cómo agregarle un poco de pimienta o un poco más de yield al portafolio dependiendo de cómo se siente cada inversor. Así que vamos a la parte de bonos corporativos seleccionados. Paulino. Bueno, muchas gracias Ezequiel y Gabriela por la introducción. Sí, quiero retomar el tema, uno de los temas que trataste, Ezequiel, que es sobre todo en la conformación de portafolios. Yo la charla de hoy la voy a dividir en dos partes. Primera esta, donde sugerimos una cierta cantidad de bonos, que estos en su mayoría son emitidos bajo la ley de Nueva York. Y después me voy a referir, luego que Ezequiel vuelva a retomar el análisis de cada una de estas empresas y sus ratios y a qué se dedican para tenerlo exactamente claro, me voy a dedicar a emisiones nuevas que está viendo a partir de los canjes producto de esta regulación del central. Que esos sí van a ser bonos emitidos bajo ley argentina, pero con el ingrediente de poder cobrar lo que habitualmente se llama cable o cobrar en dólar divisa en cuentas de afuera. Un aspecto importante que hay que mencionar es como una capa de abstracción superior a esto es la conformación de un portafolio. Yo creo que algunas veces hemos hablado, pero es bueno profundizarlo. Cada inversor obviamente tiene sus necesidades de corto, mediano y largo plazo y su cierta aversión o exposición al riesgo tolerable. En lo que entendemos que son los bonos corporativos u obligaciones negociables, yo creo que es un asset class bastante importante a tener en los portafolios. Yo considero que el porcentaje a tener de estos títulos debe estar entre el 20 y el 40% de la cartera, obviamente dependiendo de las necesidades de cada inversor. Y aquí retomando lo que decía Gabriela, la actual situación de estrés que sufrió el mercado de cambios en las últimas semanas o último mes, provocó toda una serie de arbitrajes y oportunidades que creo que no debemos dejar pasar, porque estamos accediendo a créditos de primera línea, como ven acá la lista, ahora la vamos a repasar en detalle, pero son las empresas más grandes de Argentina que tienen emitida deuda en diferentes monedas, hoy nos vamos a referir a dólares, y es la posibilidad de acceder a un título de renta fija. Ezequiel nos mostraba cómo estos títulos habían caído un poco de precio comparado con otros índices, pero no debemos olvidarnos que estamos hablando del universo de renta fija, en el cual si uno conserva el título hasta su vencimiento, los flujos se respetan tal cual están estipulados en su lámina. Así que, digamos, en estos títulos y en un portafolio de mediano plazo, cualquier baja es transitoria o inclusive es hasta oportunidad de compra. Por otro lado, invertir en estas empresas, estamos invirtiendo en la deuda, lo cual tiene un seniority superior a invertir en las acciones, ¿no? Dentro del balance estamos en la línea 1 del pasivo, digamos, ante las obligaciones de la compañía. Cuando uno invierte en acciones está en la última línea, ¿sí? Acciones es el equity, lo que queda después de restar activos y pasivos y demás obligaciones. Pero retomo, estos títulos que estamos viendo acá pertenecen a las compañías más grandes de la Argentina. Los que nos conocen y son clientes habituales saben que siempre emitimos papeles de estas compañías, estamos en permanente contacto con ellas, con el management, son papeles que tenemos muy auditados, proveemos liquidez, ¿sí? Balance en general en todos estos títulos que hablamos ofrece o es market maker o ofrece liquidez de mercado secundario para todos aquellos que quieren entrar o salir a estos productos. Lo más importante que estamos considerando ahora y la oportunidad que despierta este Balance Stocks es sobre todo la posibilidad de adquirir estos títulos con dólares MEP, dólares locales que pueden estar en caja de ahorros, cuentas a la vista, con cuentas comitentes, y adquirir cualquiera de estos títulos que pagan, al ser emitidos bajo ley Nueva York, pagan con cable. Lo que se dice cable, que es dólares depositados en una cuenta en Nueva York. Los clientes que no tienen esa cuenta, no importa, se cobran en la cuenta cable de caja de valores. Y vemos que accedemos casi en forma excepcional a rendimientos de 2 dígitos, ¿sí? Cualquiera de estos títulos que estamos viendo acá, por ejemplo, Pampa Energía,
actualmente un título que vence en julio del 2023, ofrece 15% de rendimiento en dólares. Todos estos títulos, salvo el último, Aeropuertos Argentina 2000, pagan cupón en forma semestral, Aeropuertos paga trimestral, y ese cupón, digamos, haciendo los números en función al precio que uno está pagando hoy, que está pagando bastante por debajo de la paridad, es lo que otorga esta TIR que vemos aquí del 15%. Aquí vemos duración, que es la vida promedio del bono, entre los flujos que se van cobrando y el último flujo, ¿sí? Esa vida promedio del bono es 2.3 años. TGS, otra compañía de primera línea, nos está ofreciendo un rendimiento del 12.2%. Telecom lo mismo. Tecpetrol, que es la petrolera del grupo Techint, o sea, tengan idea de la clase de crédito que estamos hablando acá. En esto ahora va a profundizar un poco más Ezequiel con más detalle. Yo los menciono, pero no quiero que se pierdan esta oportunidad que estamos detectando. Una oportunidad adicional que yo estoy, digamos, encontrando y comentándoselas a ustedes, es que para los inversores tradicionales de renta fija soberana, por ahí, o sea, bonos argentinos, los próximos 2 o 3 años de la deuda argentina, por la forma en que fue reestructurada, prácticamente no ofrecen flujo, no tienen cupones o son cupones muy chicos, prácticamente simbólicos, ¿sí? Entonces queda el universo de las ON en dólares, que son las únicas que en estos 2 años o 3 van a ser la única fuente de generar algo de renta en moneda dura, en dólares. Para mí son un perfecto puente entre la situación actual, por el descuento de precio que tienen, y los próximos 2 años, hasta que podamos arbitrar o empalmar con los bonos argentinos que realmente empiezan a generar algún pago de renta o cupón. Obviamente esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tiempo y arbitrando de algunos títulos a otros, ¿sí? Un número importante que quiero que vean, esto obviamente cuando quieran nos llaman, ahora Ezequiel creo que va a profundizar un poco más, es el último de la derecha, que es el índice de deuda sobre EBITDA. Este es, digamos, si bien es un concepto técnico, lo podemos desarrollar en detalle, pero lo que quiere decir es qué porcentaje de la deuda tiene emitida esta empresa respecto a sus ganancias puras, antes de pagar impuestos, intereses y demás. Entonces, lo que nos interesa es que este número sea lo más bajo posible, quiere decir que la empresa está poco apalancada, como se dice, o poco endeudada, o que va a necesitar muy pocos años para repagar esa deuda. ¿Sí? Estamos viendo casos, en el caso de Pampa es 2.4 veces, en el caso de TGS es 0,3, o sea, este es un título prácticamente sin riesgo, y en general las compañías privilegian o tienen mucho celo en respetar el pago de estos títulos porque es una fuente de financiamiento muy directa que tienen con el mercado. Y como vemos ahora con esta situación que produjo la circular del Central, si bien todas estas no entran dentro de esa circular, después vamos a ver 3 casos que sí, pero siempre ofrecen, dado un evento externo, condiciones muy favorables para efectuar un canje, llegado el caso que necesiten hacerlo. Entonces, a través de estos títulos estamos invirtiendo en las mejores compañías de la Argentina. Algunos nombres de acá por ahí no son habituales, Geneia, inclusive Tecpetrol, pero recuerdo es el grupo Techint que está detrás, IRSA, por ahí muchos no la conocen, pero es la propietaria de la mayoría de los shopping centers de Argentina. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Así que, reitero, es un instrumento en el cual Balance está prestando mucha atención ahora, estamos descubriendo esta oportunidad, sobre todo rendimientos de 2 dígitos en dólares por los próximos 2 años, que es el producto que falta, así que creo que esto va a estar bastante demandado en los próximos 2 años, porque la única posibilidad de generar renta en dólares de calidad es el mercado de ONs, y la posibilidad de cobrar en cable, entrar en dólar local y cobrar en cable. El cable, como explicó Gabriela antes, el canje se llama al mercado de dólar cable, dólar afuera contra dólar local, ¿sí? En periodos digamos, de bajo estrés cambiario en Argentina, ese mercado vale 2%, 3%, 1,5%.
En los últimos 20 días llegó a tener picos de hasta 10%, y hoy está en niveles del 5%. Quiere decir que cada vez que uno cobra uno de estos cupones y los cobra en cable afuera, si ese canje se mantuviese en el 5%, ese cupón valdría 5% más trayéndolo, si uno quiere repatriar esos dólares a la Argentina. Con lo cual es un rendimiento extendido, si queremos ponerlo así, al título, que no está calculado acá, obviamente porque no se puede asegurar que el canje sea siempre el 5%. Habitualmente en la historia argentina eso vale 1,5, 2. Podemos intuir que si hoy vale 5, el próximo año, si todo, digamos, se encausa, el canje puede ubicarse en niveles del 2,5, 3%, así que cada cupón que se cobra uno de estos bonos tiene esa plusvalía adicional. Por último, al conformar un portafolio es bueno diversificar. Aquí tenemos diferentes industrias, energía eléctrica, gas, energías renovables, como puede ser Geneia, IRSA, que son shopping centers, bueno, Arcor, la conocemos, industria alimenticia, y además se puede combinar ciclos de pago. Como expliqué, estas compañías tienen cupones semestrales, ¿sí? Pero eligiendo diferentes ciclos de pago, uno se puede armar como una especie de ON sintética que le genere flujo cada 3 meses, por ejemplo, si uno logra cruzar los pagos, ¿no? Luego vamos a ver otros títulos que también ofrecen cupones trimestrales, con lo cual esa ON sintética hasta podría dejarnos una renta mensual si conformamos un portafolio bien estructurado en este aspecto. Así que volvemos con Ezequiel, nos cuenta muchos detalles de estas compañías y después retomamos un poco para ver los canjes actuales que son los que están alcanzados por la normativa del Central. Gracias, Paulino. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, no en detalle, pero el caso de cada uno de estos bonos que elegimos acá para que ustedes tengan alguna idea de a qué tipo de empresa se puede obtener acceso, ¿no? En este mercado de bonos corporativos. La verdad es que todo lo que es bono en dólares, estos bonos corporativos en dólares, está, como dijo Paulino, hay muchos sectores, pero también hay bastante de lo que es energía, electricidad, infraestructura, y obviamente porque digamos, las ventas de este tipo de compañías están bastante vinculadas a lo que es la evolución del tipo de cambio. Entonces hay como un hedge natural entre lo que son las obligaciones de pago por la deuda dolarizada y los ingresos de la compañía, que es algo que obviamente a todos nos interesa que así sea, o por lo menos desde el punto de vista de quien compra esa deuda. En algunos casos este match es muy fuerte, en otros menor, pero bueno, hay que también, digamos, ver la fortaleza de un crédito en base a esto y en base a temas de apalancamiento, de amortización, del perfil del negocio, como habíamos hablado. Les ponemos, por ejemplo, aquí el caso de Pampa Energía, uno de los 5 bonos que elegimos como más sólidos dentro del universo corporativo en este momento. Y ahí un poco vemos los resultados que nosotros estamos proyectando, y como vemos en la línea de resultado operativo, EBITDA, es bastante estable, que es algo que en este contexto tan difícil de Argentina, un resultado operativo en dólares estable, que permita sostener los flujos del apalancamiento que vemos más abajo, donde dice deuda neta EBITDA estable, es algo bastante importante. Seguir los resultados de la empresa es bastante importante trimestre a trimestre, a medida que vayan reportando, para quien tenga, digamos, una inversión, un portafolio efectivo en estas compañías, porque obviamente los precios de los bonos, como dijimos, son empresas seguras, igual tienen algo de volatilidad y reflejan tanto las condiciones macroeconómicas como los resultados. Entonces es fundamental tener un buen modelo de predicción de qué es lo que puede pasar con cada una de las empresas. Por ejemplo, Pampa nos gusta porque si ven ustedes a 2 líneas de arriba, habla de capacidad en gigawatts, esto es, tiene un fuerte componente de energía eléctrica, un negocio que está regulado, pero que otorga cash flow fuertes y es muy estable. Por ejemplo, vimos que durante la pandemia lo que fue la demanda de electricidad cayó muy poco, o hubo meses en donde prácticamente no cayó. Y después la producción de petróleo y gas, que es un negocio realmente muy fuerte en Argentina, que se sostiene a lo largo de ciclos muy complicados. También, bueno, Pampa, los dueños tienen distintos otros negocios a los cuales tienen que acceder al mercado de capitales, como habíamos
comentado antes, y entonces necesitan mantener como sus credenciales y tienen que, o es en su mejor interés, honrar este tipo de compromisos financieros. Otra de las empresas de las que hablamos es TGS. TGS tiene básicamente dos negocios. Uno es el negocio de transporte de gas, el que vemos sobre la izquierda. Es un negocio sumamente estable, de lo que se llaman contratos en firme, donde el consumo de gas realmente no mueve las ventas, porque son contratos que se tienen que firmar por capacidad y no por volúmenes. Y también tiene otro negocio muy interesante que es exportaciones de líquidos de gas natural, que es un poco ese mismo gas que va por los gasoductos, se desarma, por así decir, en distintas moléculas, se crean distintos subproductos como ser etano, butano, propano, y se venden para diferentes usos industriales. Y bueno, y esas exportaciones obviamente también generan un match entre la deuda y los recursos que genera la empresa. Después tenemos el caso de Telecom Argentina. Quizás alguien pueda estar un poco preocupado en este sentido por decir, bueno, hace poco tuvimos lo que fue una decisión del gobierno federal de ver digamos, de incluir este tipo de negocios dentro de lo que es la esfera regulada o de servicios públicos. Es una preocupación para nosotros, pero como siempre decimos, tenemos que ver un poquito también muchas otras variables a la hora de elegir bonos. Y en ese sentido vemos de nuevo que los números de Telecom para el apalancamiento, abajo, va decreciendo. El nivel de deuda con respecto a los resultados va decreciendo. Y eso es por la fortaleza de la compañía, de los flujos de la compañía, pero también tiene que ver con la flexibilidad que puede tener Telecom respecto del nivel de inversiones que hace. Y también vemos digamos, una base de clientes muy estable, una ventaja competitiva de una compañía líder en el sector. Otro de los, digamos, 5 de estos bonos más sólidos que presentó Paulino es Tecpetrol. Tecpetrol es del grupo Techint y básicamente es una productora de gas muy expuesta a lo que es shale. Ahí vemos en la segunda línea de la tabla cómo va creciendo el porcentaje de gas no convencional, que es realmente el futuro de la oferta de hidrocarburos en Argentina. Y shale en particular es de la tecnología que está mostrando mejores avances en productividad a la hora de explotar pozos. Y vemos también una EBITDA, bueno, que cae en el 2020 y en el 2021 porque el 2022 va descendiendo porque como que se va desfasando un esquema de incentivos a la producción, pero vemos que los resultados siguen siendo muy firmes y el apalancamiento sigue a la baja, que es quizás lo más importante. Finalmente, dentro de esas 5 compañías que vimos como más sólidas, encontramos a Arcor, y quizás acá y es una de las empresas por ahí, Tecpetrol y Arcor son quizás las que tienen los fundamentos más seguros. Y bueno, acá el alto nivel de exportaciones, como vemos, casi un 30% de las ventas, un producto obviamente alimenticio que durante la pandemia no se vio muy afectado, es realmente lo que otorga mucha fortaleza a los flujos de la empresa. Después pasamos a las 3 compañías por ahí que tienen un perfil un poco más agresivo, para inversores más agresivos, pero las elegimos porque son compañías que tienen fundamentos muy fuertes, pero están en un momento de corto plazo, que nosotros creemos que van a poder atravesar, pero digamos por la situación del país, por la pandemia, que los resultados están un poco más presionados o las condiciones de refinanciación se les vuelven un poquito más difíciles. Geneia, por ejemplo, es una empresa que tiene mucha capacidad renovable, solar y eólica, que es, digamos, un tema en el mundo que tiene importancia absoluta. Nosotros cuando hablamos con muchos de los portfolio managers extranjeros, nos comentan del atractivo que sienten para invertir en este tipo de papeles, porque ven como que en el largo plazo, 2030, 2040, el futuro de todos los sistemas eléctricos a lo largo del mundo es renovable. Entonces es un papel que tiene mucha demanda de inversores muy sofisticados y inversores extranjeros.
Lo que vemos ahí es un EBITDA en la línea de resultado operativo bastante estable. Quizás el desafío y por qué Geneia está ofreciendo, digamos, el bono un rendimiento tan alto es porque tiene un bono que vence en el 2022, es un bono bastante grande y tiene que renegociarlo. Se tiene que sentar a hablar con los grandes tenedores del bono y buscar en el 2021, 2022 conseguir un canje de este bono. Es algo a lo que hay que estar atento. Pero la verdad que los fundamentos de la empresa son muy fuertes. Otra empresa de este estilo es Aeropuertos. Todos sabemos que la pandemia le pegó muy duro a todo lo que es los viajes internacionales y obviamente el tráfico aéreo. Entonces podemos ver que realmente los resultados caen en el 2020 y se recuperan de a poquito en el 2021 y ya 2022 mucho mejor. Entonces es una compañía que está atravesando una situación difícil, pero que en condiciones normales tiene una fortaleza crediticia muy alta, unos cash flows muy fuertes y un apalancamiento bajo. De hecho, era uno de los bonos más buscados hasta el tema de la pandemia. Quien quiera poner un poquito más, como decíamos, de pimienta al portafolio, esta es una manera sana quizás de hacerlo, con riesgos nuevamente. Estas son empresas fuertes, pero el repago sabemos que no siempre es absolutamente 100% y por eso es importante mantener una cartera diversificada de los bonos. Y finalmente tenemos a IRSA, otra empresa que es un caso especial, que está rindiendo mucho, los bonos están otorgando una tasa de retorno bastante importante por el tema de la pandemia, pero el caso de IRSA es bien especial porque tiene, digamos, lo que se llama un banco de tierras y una serie de activos inmobiliarios que si son vendidos claramente pueden cancelar con comodidad toda la deuda. Y acá es importante cuando se habla de IRSA un poco enfocar que realmente los bonos digamos que son relativos a lo que emiten en Argentina, solo tienen en cuenta lo que es la operación de Argentina, y lo que vemos en el cuadrito punteado ahí sobre la izquierda. Todo lo que es Israel, que hubo bastante ruido recientemente, está por fuera y no impacta para la capacidad de repago del bono. Así que bueno, eso fue un poco revisar estos 5 bonos muy sólidos que hemos visto, los 3 que le agregan un poco más de rentabilidad. Y ahora Paulino nos va a comentar un poco de 2 casos especiales, que son los canjes que están sucediendo en estos días. Obviamente hay muchísimos más bonos en los que se pueden invertir. De nuevo, los pueden ver en el informe diario de Balance y los consultores financieros les pueden comentar un poquito cuáles son las otras opciones. Hay otras empresas muy sólidas como ser PCR, Pan American, los bancos mismos también, Banco Galicia, que otorgan rendimientos un poco acotados, pero con el que se puede dormir bastante tranquilo. Paulino, te dejo el piso para que puedas hablar un poco de lo que es IRSA, el canje y Genei. Bueno, gracias Ezequiel. Excelente el análisis de todas las compañías. Bueno, como contaba Ezequiel al principio y Gabriela, la regulación del central afecta a las ONs emitidas bajo ley local o a las compañías que tienen vencimiento en el corto plazo de aquí hasta marzo. 2 de las primeras, hay toda una serie de ONs que van a tener que entrar a ofrecer algún tipo de canje por el tipo de vencimientos que tiene la estructura de bonos. 2 de las, o 3, las 3 primeras que han entrado en el mercado ofreciendo canjes para atender la regulación del central han sido IRSA, Cresud y Geneia. Haciendo un resumen muy rápido y simplificando lo que acaba de decir Ezequiel, perdón, IRSA tiene 15 centros comerciales, shopping centers en todo el país. Esto equivale al 67% de todo el mercado de centros comerciales. Obviamente es uno de los negocios más afectados por la pandemia. Recién ahora están comenzando las reaperturas. Aquí en la tercera línea pongo que la compañía nos comentó cuando nos reunimos con el management que el 85% de la actividad en shopping centers ya está performing o está activa, siguiendo por supuesto normas de distanciamiento social, protocolo y demás, pero los shoppings están reabiertos.
Tienen además 7 edificios de oficina. Aquí esta es una línea de negocios que ha sufrido menos. Obviamente las empresas, aunque sea mediante home office, siguen trabajando y alquileres los siguen cumpliendo. Luego IRSA tiene además 30% de banco hipotecario, tiene participación en hoteles, que también es otro de los grandes rubros y creo que va a ser uno de los últimos en recuperar actividad, y participación en negocios de Israel, que no afectan para nada las emisiones de deuda locales. En la siguiente slide, Ezequiel, si podés, ahí vemos un poquito a partir del informe. Esto es, digamos, información pública de la compañía y de la calificadora de riesgo. En especial quise rescatar y hacer copy-paste del párrafo de la calificadora de riesgo sobre el impacto que tienen los negocios en Israel en IRSA o Cresud, y ellos entienden, dicho aquí textualmente, en nuestra opinión, la consolidación de IDBD, que es el negocio en Israel, no tiene impacto sobre la calidad crediticia de la compañía, puesto que ninguna deuda del holding israelí tiene recursos sobre el patrimonio de su controlante IRSA. ¿Sí? Con lo cual, todo lo que son las ON emitidas localmente de IRSA no tienen nada que ver con su operación en Israel, que estuvo en los medios últimamente con algunos problemas. Bueno, rápido, en el slide de la izquierda vemos el crecimiento de la facturación de IRSA. La barra gris es la facturación, la barra rosa es el EBITDA, o sea, las ganancias antes de impuestos, amortizaciones, intereses. Y lo importante es la línea celeste, que es el margen que la compañía va capturando y va creciendo, ¿sí? Esto es lo que nos asegura, en cierta forma, el repago de la deuda futura. La ON que les vencía es esta que vemos aquí, la barra gris, 181,5 millones de dólares. En este canje la compañía ofrecía 2 tramos. Este periodo ya finalizó, tramo A y tramo B, con una participación, un premio a la participación temprana. Los que optaban por el tramo A cobraban en principio hasta el 40% de la nota. Ese 40% era un valor a revisar y ajustable. Obviamente, si el tramo B tenía mucho éxito, iban a incrementar el pago del tramo A. Bueno, esto ha sido así. El tramo B, que es el que yo ahora me voy a concentrar, ha tenido mucha demanda, y eso les permitió a la compañía reconocer a los que quedaron en el tramo A, optaron por el tramo A, pagar hasta el 65% en cash. O sea que la normativa del central, que solo les permitía acceder hasta el 40% al MULC para pagar la ON, la compañía paga más y paga hasta el 65%. El 35% restante emite un nuevo bono, que ahora vamos a ver, y la opción B era para todos los que querían canjear todo la ON que vencía ahora, ir todo al bono B. Esto ha sido un éxito, repito, es este tramo de acá, esta es la estructura de deuda de IRSA en el tiempo, y lo que han logrado es trasladar este vencimiento al nuevo bono, que es al 2022. ¿Sí? O sea, trasladan, digamos, aplanan la curva del perfil de deuda. En la siguiente, aquí vemos el bono al que podemos suscribir ahora todavía con New Money. Es un bono muy, muy atractivo. Tiene la característica que tiene, que es un bono emitido bajo ley local, porque es el bono que viene a reemplazar al vencimiento que tienen, pero el domicilio de pago es Nueva York. ¿Sí? Acá reiteramos el concepto que teníamos en la parte 1 de la presentación, que es que a opción del tenedor del bono, uno puede elegir cobrar los cupones en el extranjero, en una cuenta afuera o en la cuenta cable de caja de valores. Esta opcionalidad tiene para mí un valor muy alto, porque quiere decir que en los próximos 2 años, todos los pagos que realice IRSA en este bono, uno puede elegir cobrarlos afuera, siempre y cuando eso tenga algún tipo de conveniencia, que históricamente la tiene. Eso le agrega un valor adicional a los cupones, supongamos un promedio del 2%, que es lo que vale el canje siempre a favor entre cobrar afuera y cobrar local. Así que,
digamos, este es uno de nuestros bonos recomendados. El cupón, la compañía ha respetado el mismo cupón que venía trayendo la ON que vencía, que es del 10%, y pagos trimestrales. Repito, esto lo hace muy interesante, ¿sí? Cada 3 meses la compañía paga el cupón del 10%, lo paga cada 3 meses, con lo cual uno puede combinar con otras ON y hacer un sintético de cobrar un cupón todos los meses, ¿sí? Si uno, digamos, calza bien los trimestres. Así que es, otra vez, de vuelta, un cupón de 2 dígitos. Entendemos que por ahí al principio esta ON pueda cotizar un poco por debajo de la paridad, con lo cual este cupón del 10%, si uno el título lo compra por debajo del valor de paridad, el rendimiento se incrementa. Así que, digamos, es uno de los papeles que estamos recomendando hoy día, no dejar pasar esta oportunidad. La compañía ha tenido muy buena predisposición al negociar el bono, a los que han participado temprano les ha reconocido un premio por participar temprano, y ahora está abierta la suscripción, o va a estar abierto luego, por supuesto, el mercado secundario para adquirir este título. Reiteramos, la pandemia no está resuelta, esperemos que cualquiera de estas vacunas que está dando vuelta sea realmente efectiva, pero si no una segunda ola, bueno, evidentemente entraremos en alguna nueva fase de aislamiento o con nuevos protocolos, digamos, ya tenemos experiencia como humanidad, para decirlo así, en cómo manejarnos en esta pandemia, así que calculo que tendremos nuevos protocolos un poco más amigables, ¿no? Ya entendemos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Bueno, en el siguiente slide, Cresud. Cresud es una de las dueñas de IRSA, ¿sí? Es todo el mismo grupo, también ha ofrecido un canje, es muy similar al de IRSA, el cupón que ofrecen es del 9%, ¿sí? Vuelven a respetar el mismo cupón que traía la ON que vence, el periodo de presentación temprana también ya terminó, ahora está abierto y luego va a estar abierto a cotización secundaria para entrar en este bono. Un resumen rápido de Cresud. Es una compañía que administra 760.000 hectáreas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, dedicada fundamentalmente a explotación agropecuaria. Tiene el 62% del capital social de IRSA, la compañía que acabamos de describir, y el 63% restante flota entre la bolsa de Buenos Aires y Nueva York. O sea, es una compañía que tiene un capital accionario emitido bastante importante y auditado permanentemente por el mercado, ¿sí? Al tener, digamos, un floating grande en la bolsa más grande del mundo, quiere decir que hay muchos analistas que todo el tiempo están estudiando y mirando el papel. Eso siempre es un plus a la hora de ver una compañía. Bueno, aquí rápidamente vemos los volúmenes de producción de Cresud. Vemos que entre cereales y oleaginosas del 2016 al 2020 prácticamente duplicó la producción. Lo mismo en caña de azúcar y en hacienda y productos lácteos, ¿sí? O sea, es una compañía que está en plena expansión, pleno desarrollo, aumentando producción, y nos encontramos también, a ver, si lo de IRSA, la pandemia era un problema en cierta forma, a Cresud le pega por el lado de que están subiendo los commodities, así que esta duplicación de producción en tan solo 4 años, con productos commodities en alza, es un plus bastante importante para la compañía, lo cual hace que baje, digamos, por un lado hace atractiva la acción, y por otro lado hace que baje el riesgo de la deuda de la compañía, así es mucho más fácil para ellos repagarla. En el siguiente slide vemos las características del bono y de la compañía, digamos, el mismo análisis de Fitch que vimos en IRSA lo vemos en Cresud, cómo evolucionó la facturación en pesos, el EBITDA en pesos, y el margen, la línea celeste que van incorporando. En IRSA no lo aclaré, lo aclaro acá, pero es lo mismo. Del 2017 en adelante el estudio aplica ajuste por inflación, esto es lo que hace que no sean comparables los valores con los años anteriores, ¿no? La deuda que está canjeando Cresud por el nuevo bono es esta que vemos aquí, que vencía ahora, 73.6 millones de dólares, que ofrece con un nuevo bono al 2022, con lo cual, digamos, también mejora el perfil de deuda hacia futuro.
En el siguiente slide, ahí vemos la estructura del bono. Las características del canje son similares a las de IRSA, en el sentido que había un premio para participación temprana. Ese periodo ya terminó. Los pagos, el cupón es trimestral, en este caso es del 9%, ¿sí? Paga un punto menos que IRSA. Y de vuelta, tiene la característica de opcionalidad del cupón, donde cual el tenedor del bono puede elegir cada cupón si lo cobra afuera o lo cobra localmente. Esa opción implícita, ese call gratis sobre el canje, para mí tiene un valor altísimo, porque es una opción a 2 años de vida, donde en cada uno de los pagos uno puede optar por cobrarlo afuera o cobrarlo localmente. Eso está implícito en el bono y uno no está pagando adicionalmente en el precio por eso. Así que esto para mí es parte del éxito que tuvo la compañía al ofrecer la opción B en el canje, con lo cual, digamos, entendiendo que se presentaba ante una circular del central bastante, digamos, difícil, que solo la deja acceder al 40% de la amortización de la nota en el mercado libre de cambios, bueno, la compañía optó compensar a los que acepten la opción B con esa opcionalidad sobre el cupón que es cobrar afuera. Cupón trimestral de vuelta, así que cada 3 meses, y repito el concepto que dije antes, en los próximos 2 años la deuda argentina soberana prácticamente no paga cupones, va a ser muy difícil generar flujo de renta en las inversiones, y las ON creo que salen a cubrir ese espacio, así que en los próximos 2 años creo que el mercado de ON va a estar bastante dinámico por ese aspecto, ¿no? Es el puente que nos genera renta hasta que la deuda soberana empiece a generar. Por último tenemos la de Geneia. Geneia termina mañana el periodo de suscripción temprana, así que para aquellos que tengan la ON de Geneia y todavía no han optado por el canje, les recuerdo que mañana es el último día. Tiene lo que se llama el premio de presentación temprana, o Early Bird, que es que la compañía paga en pesos un 4% del valor de la nota, ¿sí? Para, digamos, como premio, como inducción a que uno acepte la opción par, que es el bono nuevo que ofrece la compañía. Digamos, hay 2 opciones aquí, o la opción A, que es lo que se denomina opción base, que es cobrar el 40%, que es lo que el Banco Central le deja acceder al mercado, y por el 60% restante ir a este bono, al bono nuevo, o ir con el 100% al bono nuevo. Obviamente el premio para unos y otros es distinto. En el caso de los que opten por la opción par, el premio Early Bird o presentación temprana es del 1%. Para los que acepten ir al bono, a la opción par por el total del vencimiento, ese premio es del 4%. Luego el bono es el mismo en ambas opciones. Para uno va a ser el 100% de la posición, para otro va a ser el 60%. Pero el bono residual que quede, el bono nuevo, es el mismo. En este caso el cupón es del 12% anual, también pago trimestrales, y también con la opcionalidad de cobrar, cobrar afuera, ¿sí? Bono en dólares, 12% de cupón, con la opción de cobrar afuera, a 24 meses de vida, 2 años. Esa opción, repito, de 2 años de vida, es un call gratis sobre el canje. Yo creo que no hay que dejarla pasar, pues en algún momento nos vamos a dar cuenta del valor implícito que tiene. Si cada uno de esos cupones trimestrales que cobramos del 3%, ¿sí? El cupón anual es del 12%, cobrado trimestralmente, cada uno de esos cupones, en definitiva, valen entre un 3 y un 5% más eventualmente, dependiendo de lo que esté el cable en ese momento. Así que es como un cupón extendido que tenemos. Creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Todos los dólares que tenemos en las cuentas comitentes o en cuentas a la vista, creo que deberían nuestros clientes pensar en armar un portafolio de ONs, que, repito, va a ser el instrumento que genere renta en los próximos 2 años, al no haber títulos soberanos que paguen, ¿sí? Por otro lado, la calidad de las compañías, la vimos recién con Ezequiel,
son compañías de primerísima línea, el índice de endeudamiento es bajo, con lo cual no es compañías que están apalancadas o tomando excesivo riesgo al colocar deuda en el mercado. Nosotros las analizamos permanentemente, nos reunimos con el management. En el caso especial de Geneia, tuvimos la reunión el otro día, y nos han dicho que la intención de ellos era pagar la ON, pero evidentemente la normativa del central les obligó en cierta forma a tener que optar por este roleo de deuda ofreciendo estas alternativas. Así que de todas las que vimos, más estas últimas tres, Geneia 12%, IRSA 10% y Cresud 8%. Esperemos cuando salgan a cotizar, ver mercado secundario, pero entiendo que las tires y los rendimientos van a ser más que interesantes. Así que bueno, gracias por la audiencia, por el tiempo. Esperamos haber sido claros y dispuestos a preguntas ahora. Bueno. Gaby, estás con un problema en el audio. No, Gabriela, creo que estás muteada. Bueno, si no, a ver, me pasan las preguntas a mí y yo voy contestando. Bueno, perdón. Una ON y un bono corporativo, ¿son sinónimos o hay diferencias técnicas? A ver, el concepto grande es que es lo mismo. El concepto, si queremos hilar más fino, es que hay una distinción de plazos. ¿Sí? ON generalmente se refiere a bonos corporativos de corto plazo, y bonos corporativos como tal se refiere a emisiones de más largo plazo. ¿Para qué perfil de inversor están orientadas estas alternativas? Bueno, yo diría, a ver, hay dos cosas acá. Una es el perfil de inversor propiamente dicho, de bajo riesgo, moderado o alto, y otra es qué cantidad de cada una de estas cosas uno pone. ¿Sí? Si uno se considera un inversor de bajo riesgo y compra ONs en un porcentaje bajo de su portafolio, el portafolio total va a seguir siendo de bajo riesgo. Después no nos olvidemos que estamos en Argentina con los vaivenes que implica en cuestiones normativas, cuestiones de mercado, cuestiones exógenas a la Argentina, como puede ser la elección de hoy de Estados Unidos, o pandemia, digamos. Todos esos factores siempre en Argentina es una caja de resonancia que es un poquito más fuerte que el resto del mundo. Entonces, yo incluiría, repito el concepto que dije antes, las ON entran dentro del universo de renta fija, con lo cual, si uno se desentiende de los vaivenes de mercado en el corto plazo, al final uno cobra los flujos tal cual están previstos al momento de iniciar la inversión, ¿sí? Entonces, volviendo al caso de Geneia, que hablamos recién, lo tenemos más fresquito. Si hoy uno compra un bono de Geneia, aunque lo compre a la par, 100 digamos, y los cupones son 12% y el bono dura 2 años, no importa lo que pase con Geneia en 6 meses, 8 meses o 1 año en el precio en el mercado secundario, uno trimestralmente va a ir cobrando los cupones y al final el capital va a ser rescatado. Así que desde ese punto de vista yo lo consideraría de bajo riesgo, la empresa la consideramos de bajo riesgo y el índice de endeudamiento es bajo. Así que dentro de ese concepto yo lo consideraría un instrumento de bajo riesgo. Luego está el porcentaje que cada uno quiere darle en el portafolio.
y respecto a las otras cosas que tiene en el portafolio, ¿no? Si uno tiene, digamos, un portafolio de plazos fijos, incorporar una SON no le cambia el riesgo al portafolio. Si uno es de riesgo un poquito más alto y tiene acciones o CDRs, que hablamos habitualmente, puede también tener un porcentaje de entre 30 o 40% de ONs, que va dentro de la volatilidad general que va a tener ese portafolio, pero en el mediano plazo los cupones se van a ir acumulando y le bajan el riesgo al portafolio. Más preguntas, perdón. ¿Por qué recomiendan, esta es para vos, Ezequiel, ¿por qué recomiendan Aeropuertos Argentina 2000? ¿Qué análisis tienen? Bueno, un poco creo que lo expusiste en la presentación. Creo que básicamente el índice de endeudamiento es muy bajo, pero te dejo la palabra para... Dale, es bueno que lo pregunten porque aparte podemos hacer un poco foco de nuevo en algunos conceptos generales de por qué unas empresas sí y otras empresas no. Como ven acá en el mapa de los distintos bonos corporativos, ahí vemos un distinto espectro de riesgo, ¿no? Y obviamente en el eje vertical, donde está el rendimiento, la TIR del bono, el retorno que vamos a obtener sobre la inversión, es también un proxy del riesgo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vemos que el bono nos está ofreciendo más, también implica que hay un riesgo relativamente superior al de las otras compañías. Por eso vemos a Tecpetrol, a Arcor, ahí abajo, Galicia, TGS. Entonces, nosotros teníamos divididos los bonos en dos grupos. Vamos a verlos acá de nuevo. Ahí teníamos 5 bonos de un espectro muy seguro. Si ven donde dice TIR, la tercera columna, vemos ahí los distintos rendimientos que son, digamos, generosos para nivel global, por el tema de que estas empresas son sólidas, pero igual estamos en Argentina, no todo está en control de las empresas. Y después tenemos rendimientos mucho más fuertes en los 3 nombres de abajo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Aeropuertos es una apuesta interesante porque tiene un rendimiento muy alto por una situación corriente en este momento de corto plazo o de mediano plazo, si se quiere, de la pandemia, y es una apuesta, bueno, que tiene sus riesgos, pero que tiene que ser colocada dentro de lo que es la elección de un portafolio de bonos corporativos. Algunos nos van a dar un poquito menos rendimiento, pero van a ser más seguros. En casos podemos tomar una exposición controlada a los que nos están dando un poco más. Y acá es importante, me parece, entender algo. Nosotros tenemos un modelo de lo que es los fundamentos de Aeropuertos 2000, cómo creemos que se va a mover el EBITDA, la deuda, la capacidad de repago, pero también un poco acá importa el juicio de cada inversor, porque obviamente el que hace la inversión es cada uno. Entonces hay que apoyarse en lo que es el análisis experto o, digamos, o más técnico que podemos hacer los analistas, pero y también un poco conversarlo con el consultor financiero, ver cómo lo colocamos dentro de ese portafolio diversificado. Y un poco acá juega la valoración que hace cada inversor en particular de lo que cree que va a pasar en el futuro con las variables que obviamente identificamos como obvias en referente a cada empresa. Y es por eso que hay que interiorizarse un poquito de cada empresa para tomar la decisión. De nuevo, como decía Paulino también, Aeropuertos, una vez normalizado el tráfico aéreo, tiene un apalancamiento muy bajo, pero también es una de las opciones por ahí que tiene más rendimiento y por ende el mercado está percibiendo con más riesgo en estos momentos. Acá vemos, por ejemplo, que para el 2023 nosotros pensamos que el apalancamiento en la última línea, en la deuda neta EBITDA, va a volver a los niveles del 2018, pero también hay una idea de que el tráfico aéreo se recupera, de que hay una vacuna. Entonces, digamos, ¿por qué lo estamos recomendando? Porque vemos esto y porque vemos que la relación riesgo-retorno es atractiva. Pero de nuevo, requiere cada uno hacer, digamos, un juicio de valor respecto de la oportunidad. Bueno, excelente. Sigo con otras preguntas.
En el slide de la curva mostraron que la regulación golpeó fuerte a los de duration corta. Si eventualmente me rolean la deuda, ¿sigo haciendo buen negocio? Bueno, entendemos que sí. A ver, obviamente cuando salió la normativa fue un golpe informativo, sobre todo fuerte, hasta que se pudo, digamos, trabajar un poco en el comunicado y ver exactamente a qué se refería, porque con el antecedente del reperfilamiento de las LETES, esto generó mucho ruido inicialmente en el mercado y muchos, digamos, vendieron cualquier cosa a cualquier precio. Aquí vemos que la actitud de las compañías hasta ahora es bastante razonable en manejarse lo mejor posible entre las limitaciones de la regulación y seguir manteniendo la buena cartera de clientes y de financiación que les da el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, es una línea de trabajo muy fina para las compañías. Entendemos que están haciendo lo mejor posible, ofreciendo canjes, aquellos que acepten un canje por el 100% de la posición en las mismas condiciones que antes y con un premio por presentarse, e inclusive mejorando el tema de la opcionalidad del cupón, es decir, son como pequeños incentivos al inversor que acompaña la situación de la compañía. Y por otro lado, me preguntan, a ver, para redondear, sí, creo que sigue siendo buen negocio, porque, digamos, la lógica del mercado, ¿cuál hubiera sido si la comunicación no estaba? Que la compañía paga la ON que le vence e inmediatamente coloca una nueva, ¿sí?, en el mercado para seguir roleando en la misma cantidad o no, en función de las proyecciones de la compañía. Aquí no, ese proceso no ha sido así, no ha sido voluntario en esa forma de verlo, pero ha tenido bastante consideración con los que han roleado. Yo en ese aspecto creo que sigue siendo buen negocio. Después, al ser ley Nueva York, ¿tengo ventajas al momento de un eventual litigio? Bueno, esto, a ver, tiene varias aristas. En la negociación de la deuda soberana argentina, los bonos ley Nueva York obviamente fueron lo que definieron el canje y los ley local se subieron a ese canje en ese acuerdo, digamos. Está claro que cuando las compañías de este nivel hacen una colocación en el mercado de Nueva York, lo hacen por otros volúmenes, generalmente se financian un poco más bajo por la seguridad que les da la ley de Nueva York a los tomadores de esas ON, y los players son otros. Si eventualmente hay un litigio con alguna de estas compañías en un bono emitido en ley Nueva York, probablemente del otro lado haya algún fondo tipo BlackRock o PIMCO o algunos de estos que litigan de otra manera que si están en Argentina. Así que en ese aspecto creo que para el inversor que tiene un título bajo ley Nueva York, esas son las características que busca, ¿no? A ver, para vos, Ezequiel, ¿cómo juegan las regulaciones de precios en las proyecciones de compañías energéticas y telecomunicaciones? Si vemos algún riesgo ahí. Perfecto. Sí, la verdad que es uno de los riesgos principales, ¿no?, de los dos sectores, sobre todo lo que es regulado. Y un poco los números que estábamos viendo, vamos a poner el ejemplo de Pampa nuevamente porque quizás es, digamos, bastante referente o bien aplicado al caso. Ahí vemos el resultado operativo EBITDA y vemos cómo tiene una caída del 2008 al 2020 que tiene que ver un poco con el tipo de cambio porque hay negocios que están en pesos y otros en dólares. Y vemos que de acá para adelante se mantiene el resultado operativo. Nosotros ahí, en el modelo que tenemos de Pampa, obviamente que tratamos de incorporar lo más posible para plantearnos en un escenario conservador todo lo que puede ser las decisiones que pueden ser negativas del gobierno respecto de dar tarifas o no, respecto de respetar contratos o no, y hay que tratar de llegar a algo que no sea ni demasiado negativo, porque si no uno está dejando dinero sobre la mesa, está perdiendo una oportunidad, y no hay que ser positivo para tampoco ser, digamos, ingenuo, y hay que comprar al valor correcto. Entonces, la proyección de todas estas presiones regulatorias
tienen que ser balanceadas, con lo que es también la fortaleza de los flujos de la compañía, porque recordemos que hay presiones regulatorias, pero esto también, la infraestructura energética es algo que el país necesita absolutamente y no puede dejar de caer. Tiene que haber algo de tarifas. Por ejemplo, teníamos al nuevo ministro de Energía, Martínez, diciendo hace 2 semanas en una entrevista que hay que pensar en volver a darle tarifa a las empresas el año que viene y que podemos llegar a tener cortes de luz este mes. Es algo que el ministro habló abiertamente. Hay ahí algo de larga tradición en Argentina, donde hay que llegar a un equilibrio. Y bueno, dentro de, digamos, un escenario conservador, de todas formas, hay empresas que aguantan bien estas presiones de tarifa y empresas que no. Pampa, nosotros pensamos que es una de las empresas que está mejor parada para aguantar digamos, este periodo regulatorio negativo que estamos atravesando. Okay. Bueno, a ver, otra pregunta. Hablando sobre energéticas, ¿se sabe algo sobre la ON de AES que vence el 18 de noviembre? Oficialmente creo que todavía no hay nada. Entiendo que la compañía está preparando su propuesta. Esperemos que sea en el curso de esta semana, a lo sumo la que viene, pero sabemos que están trabajando activamente en la propuesta que van a ofrecer por esa ON. Sí, me gustaría agregar ahí que la verdad que el tamaño de la ON, el tramo específicamente hard dollar, que son 20 billones de dólares, para lo que es el tamaño de la compañía AES, es algo muy manejable y que de hecho es una de las ON que nosotros teníamos recomendado, así que ahí vemos una posibilidad de repago muy, muy alta. Perfecto, perfecto. La ON de IRSA mencionada, ¿el domicilio de pago en Nueva York es solo para los cupones o rige también para el principal? Rige para toda la nota, cupones y principal. ¿Es muy arriesgado tener un 80% del portafolio en ONs por más que sean de primera línea? A ver, vuelvo al concepto inicial de lo que significa riesgo para, no es lo mismo la palabra riesgo para unos que para otros. A ver, hay gente que tiene el 100% de su portafolio en acciones. Comparado contra ese portafolio, 80% en ONs no me parece arriesgado. Va a ser un portafolio volátil, obviamente. Imagínate haber tenido el 80% de tu portafolio en ONs el día anterior a la emisión de la circular del central, al día siguiente ese portafolio cayó bastante, que no implique que haya aumentado el riesgo de repago del portafolio, ¿sí? Porque los precios han caído. Además, muchas veces hablamos de emisiones, como vimos antes, IRSA, Geneia y demás, o Cresud, son emisiones que en el mejor de los casos rondan los 150 millones de dólares, 100 millones de dólares, que para el mercado de capitales son emisiones chicas, y hay veces que el mercado cuando se estresa no hay, valga la redundancia, mercado para negociar esas ON. Y si se negocia es un volumen muy chico, a un precio muy desarbitrado, pero ese precio es el que marca precio para el resto para evaluar las posiciones. Así que teniendo en cuenta todo eso que dije y teniendo en claro que son productos de renta fija y que a la larga uno termina cobrando la estructura del bono, la definición de riesgo después queda en la medida de cada uno, ¿no? Sí, a mí me gustaría por ahí agregar del punto de vista de asset allocation, y también le voy a tirar esta pregunta a Gabriela, que se nos unió después de sus problemas técnicos. Y la verdad que un 80% de exposición a una sola clase de activo es un poquito, yo diría, exagerado, a menos que uno tenga un conocimiento muy acabado de lo que es cada bono en el que está invirtiendo. Gaby es nuestra líder de Asset Management, de lo que es del tema de portfolio, así que no sé si querés agregar algo, Gaby. Ahora, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, Ezequiel, gracias, Paulino. Me parece muy interesante tu pregunta, Ezequiel. Sí, nosotros desde fondos tenemos un fondo dedicado a lo que son los bonos corporativos y tenemos muchos de los papeles que ustedes comentaron, con una cartera bien diversificada. Está claro que
La diversificación de una cartera lo que te permite es obtener una ecuación riesgo-retorno mucho más maximizada, o sea, minimizas el riesgo y buscas el mayor retorno dado un riesgo determinado. Y ese fondo se llama Balance Ahorro y tiene todos bonos corporativos al 100%, tiene un Asset Under Management de 9 millones de dólares, tiene una yield de 13,55% en dólares en este momento y una duration de 1.8 años. Y tenemos muchísimos nombres, tenemos, para nombrarte algunos, Pampa, Paname, Telecom, Petrol, Galicia, Vista, Arcor, TGS, Geneia, Banco Macro, San Miguel, MSU. Como vemos son un montón de nombres, una cartera bien diversificada. Este fondo se suscribe en dólar MEP y tiene muchos papeles dentro de ese fondo que se operan afuera, ¿no? Que tienen flujo exterior, con lo cual me parece algo interesante. Y tomando un poco digamos, lo que decía Ezequiel y lo que decía Paulino, me parece interesantísimo la gran oportunidad de mercado que estamos teniendo de empresas de primera línea que hundieron sus fierros o que tienen mucha trayectoria, añares de trayectoria de negocios en Argentina, y el mercado está dando una oportunidad ante esta situación. Y me parece importante, muy importante lo que dijo Paulino cuando dijo que es de su mejor interés honrar sus compromisos. Entonces, esto está dando una idea de lo importante que son estas compañías y para ellas lo importante que es para ellas honrar sus deudas y sus negocios, ¿no? Apostaron por el país y van a defender su negocio, ¿no? Y otro punto interesantísimo también es esto del puente entre la situación actual y hasta que el soberano empiece a pagar los flujos, ¿no? Me parece también muy interesante, también que funcione como un puente y que también se pueden armar estos sintéticos de bonos corporativos donde uno quiere armar su flujo. Y también muy interesante lo que dijo Ezequiel cuando dice, bueno, cada perfil del inversor va a ir buscando aquel papel que mejor le quede también, dependiendo del riesgo que esté dispuesto a tomar. Y eso es también muy importante para armar un portafolio, ¿no? No sé si tenemos más preguntas. Paulino, estás en mute. Perdón. Ahí estoy. Sí, hay más preguntas. En general han sido todas respondidas. Hay una acá que un asistente pregunta, entiende que, voy a leerla exactamente. Primero, si hay mercado secundario de liquidez para monto inversor individual, sí, siempre hay. Estas son ONs que cotizan en la pantalla, en nuestra plataforma, las pueden ver, las pueden operar, o nos llaman y las operamos nosotros, pero cotizan en BIMA como una especie más, como si fuese Banco Galicia o YPF, digamos. Tienen un ticker y cotización en pesos y dólares, contado inmediato, 24 y 48 horas. Luego preguntan, según entendí, ninguna de las que reestructuraron hizo quita, ¿cierto? Correcto, solo fue una reestructuración de pago, inclusive no solo hicieron quita, sino que dieron premio por participar anticipadamente, que es un premio, reitero, en el caso de Geneia, del 4%, todavía, ese termina mañana, así que aquellos que no se presentaron, por favor, mañana es el último día para cobrar el premio. 4% de los bonos nominales se pagan en pesos al tipo de cambio oficial, ¿sí? Y el caso de IRSA, ese periodo ya terminó, pero también dieron ese premio. Y el otro premio que está implícito, que queda desdibujado en todo esto, pero quiero que presten mucha atención, es el de la opcionalidad del cable. Cobrar cupones o el principal en cable afuera no es un dato menor,
es algo que extiende el cupón, digamos, un cupón del 3% trimestral, si el canje vale 5%, ese 5% se suma al 3%, ¿no? Con lo cual hace que lo lleva casi al 3,10, una cosa así. Bueno, eso obviamente va a depender de cuánto valga el canje en cada periodo de pago. Pero es una opcionalidad muy importante. Muchos clientes están buscando formas de invertir sus dólares en algún mercado externo, pero el costo del canje se los impedía, digamos, quita toda la rentabilidad. Así que entrando en alguno de estos títulos, esa opción está y es a gusto de cada tenedor al momento de pago. Para Gabriela, preguntan si el fondo común balance ahorro en dólares se orienta más al trading de ONs o hace carry y se dedica a cobrar cupones de ONs. Bueno, el fondo está posicionado en una serie de papeles que nos gustan, y si nos gustan, nos dedicamos a cobrar los cupones, y si vemos que la situación de mercado da para hacer una realocación, lo hacemos, con lo cual es un manejo totalmente activo. Todo el tiempo estamos mirando el mercado y mirando oportunidades. Por ahí decidimos que un papel le bajamos weight y al otro le subimos más, pero básicamente es un manejo activo y tratamos de que los papeles que nos gustan los dejamos directamente y los tenemos. En este momento tenemos una muy linda cartera, así que estamos muy cómodos con la posición que tenemos actualmente. Eso no significa que no estemos mirando todo el tiempo el mercado para buscar nuevas oportunidades o reacomodar la cartera, ¿no? Bueno, excelente. Eso fue todo. Creo que no hay más preguntas. Algunas que salteé fueron respondidas. Como siempre, gracias por estar, por haber asistido, por aguantarnos en este nuevo Balance Talks. Y bueno, a partir de mañana ya estamos en redes sociales con toda esta presentación. Todas las preguntas o dudas que surjan nos las hacen llegar a su asesor, a nosotros en persona. Saben cómo ubicarnos. Así que, bueno, excelente. Gracias, Ezequiel, Gabriela. Gracias a vos, gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Y gracias a toda la audiencia por haber asistido a esta edición del Balance Talks. Espero que les sea de utilidad todo lo que charlamos y puedan ver si hay alguna oportunidad para invertir en alguno de estas opciones que presentamos hoy. Muchos éxitos en las inversiones. Gracias a todos. Gracias.